Bueno, mis amigos, estamos aquí listos para un video más que va a ser un poco diferente a lo que habitualmente hacemos en este canal, que es hablar de fútbol, analizar cositas según mi opinión, etcétera, etcétera. Porque hoy vamos a repasar un hilo de Twitter que ha compartido un usuario que se llama, bueno, Cristianismo, creo que se llama allí. Pueden ver el usuario en la parte superior por si alguien quiere seguirlo, alguien quiere ir a verlo, en el que expone las cosas que pasaron en el Metropolitano ayer, que fue sencillamente asqueroso y que el mundo entero sepa lo asqueroso que pueden llegar a ser estos tipejos. Es que es sencillamente de locos, incluso cosas que obviamente nosotros desde la televisión no pudimos ver, los que estuvieron en el campo seguramente pudieron ver alguna cosa más o alguna cosa menos, y por eso he querido hacer este video, porque como les digo, cosas que nosotros no vimos y que bueno, pese a lo de Ancelotti, que ayer ya lo hablamos, y pese a lo del árbitro, que bueno, ahí tuvo un par de detallitos que me parece que estuvo ayer de manera sobria dirigiendo este partido. También ha tenido un par de cositas que vamos a ver en este video. Así que lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video, que me dejen su like, suscripción. Si pueden compartirlo, excelente, ya saben cómo va la cosa. Vamos a arrancar con el hilo para no hacer tan largo este video, sino que sea lo más concreto posible y veamos la vergüenza de lo que se vivió ayer en el Civitas Metropolitano, porque hay mucha gente diciendo, no, es gente del Atlético de Madrid, sabemos lo que son, entonces por eso prácticamente queremos normalizar lo que sucedió ayer y me parece asqueroso y por supuesto gravísimo. Arrancamos, aquí lo primero que nos aparece, muchachos, y vamos a esperar que esto cargue del todo porque efectivamente no ha cargado del todo. Vamos a pausar un momento. Y bueno, aquí ya lo tenemos. Lo primero, como dice aquí, amenazas de muerte. Antes del gol del Real Madrid, los ultras del Atlético estuvieron insultando gravemente a Courtois. El árbitro no recogió los insultos en el acta arbitral y es una de las cosas que me parece algo grave de esto, y que seguramente lo único que podemos reprocharle al árbitro del día de ayer, que se llama Busquets, creo que tenía 31 años, un árbitro bastante joven, es que no haya recogido esto en las actas de la finalización del partido, y que bueno, más adelante vamos a ver otro fallo que cometió, pero es que está clarísimo, lo compartí en el día de ayer. Se puede escuchar claramente cómo estuvo en la grada del Atlético de Madrid insultando a Courtois, diciéndole cosas como muérete, Courtois, muérete. Vamos a seguir avanzando porque viene muchísimo más. Dice violencia machista. Un inspector de policía confirmó en el Chiringuito lo que hizo un Se ha ultra del expulsado gente del Atlético de Madrid. estadio Vamos a ver por esto. es solo una persona por lanzamiento. Nos cuesta uno. Y luego se ha expulsado gente del estadio por agresiones también. Ha habido peleas y me cuentan que se ha echado a un hombre por lanzar una patada a una mujer porque llevaba la camiseta del Real Madrid. Eso no lo cuentan a cámara, pero sí que nos lo han contado a Madre mía. Fuentes de la policía. fuentes policiales. Así, ha pasado, o sea, ha habido peleas dentro de la grada y bueno, pues un poco es el balance que ha habido. No ha habido es solo uno. Bueno, chicos, ahí está lo que le quería comentar. Según el Chiringuito, también el Chiringuito publicó otra información que me pareció gravísima y que la vamos a ver en breve. Un hombre agredió o intentó agredir, le lanzó una patada, es lo que las palabras textuales que utiliza este hombre, por una mujer llevar una camiseta del Real Madrid. Para que se hagan una idea de la gravedad a lo que nos estamos exponiendo y lo que se expuso gran parte del madridismo que estuvo el día de ayer en el Metropolitano. Vamos a seguir avanzando. Lo siguiente que vamos a ver, intentos de agresión. Lanzan latas, botellas, mecheros y bolsas de basura fueron lanzados al campo por el Frente Atlético con la intención de agredir a Thibaut Courtois después de celebrar el gol de su equipo. Y aquí vemos una bolsa, como les había mostrado en el otro canal, en un video de reacción que hice sobre lo que pasó ayer. Ahí se pueden percatar la cantidad de cosas que había en esa bolsa que recogió el exportero del Atlético de Madrid, que es una de las cosas más patéticas que le he visto a este equipo, y mira que le hemos visto cosas muy patéticas. Vamos a seguir avanzando porque lo que dice Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, justificó el intento de agresión a Courtois diciendo que celebrar un gol es provocar en las declaraciones más lamentables de la última década. Lo ponemos. Que la gente que ha cometido esos incidentes, el club tendrá que tomar una decisión como se tiene que tomar. No necesitamos de esa gente en nuestra tribuna, necesitamos de la gente que nos impulsa, de la gente que nos acompaña, la gente que nos apoya, la gente que piensa en el club y en el equipo, y necesitamos de esa gente. Eso no justifica el generar las situaciones que se generan. ¿Por qué? Porque nosotros como protagonistas también podemos ayudar a que no sucedan esas cosas. Porque la gente no reacciona porque sí, reacciona por algo. Eso no justifica que eso esté bien, pero cuidado que también podemos empezar a sancionar a nosotros protagonistas, que cargamos a la gente,
que incitamos a la gente y que como sos protagonista no pasa nada. Y el que está afuera mirando el partido, me estás cargando y no pasa nada. Entonces, no justifica, pero cuidado con lo que nosotros generamos, y yo me incluyo. Cuidado con lo que generamos. Para mí, sanción al que provoca. Así equilibramos. No viene más el que tira el mechero y sancionamos al que carga. Vas a ver cómo todo se equilibra y no aparece más ese vení, así, jaja, no aparece. ¿Por qué? Porque sabes que te pueden sancionar. Como no te sancionan, te permitís hacer cualquier cosa. Bueno, ya sobra decir que las declaraciones de Simeone, las de Coque y las de cualquier arrastrados de esto, está de más después de que ellos se metieron allí a negociar con los encapuchados estos para que se calmaran y les permitieran seguir jugando el fútbol. Es que es sencillamente asqueroso. Por cierto, Simeone, si buscas en Google Simeone gestos, vas a encontrar una cantidad de imágenes perturbadoras de Simeone haciéndole gestos a la grada, tocándose sus genitales, por poner un pequeño ejemplo, corriendo en Anfield, corriendo como un loco cuando aquel gol marcó Morata. Entonces es que me parece sencillamente increíble. Por cierto, también el mismo Simeone que se metió a un terreno de fútbol para intentar agredir a Rafael Varane. Es que me parece de las cosas más locas que he visto en mi vida que el tipo este tenga la cara tan dura de venir a decir semejantes barbaridades. Vamos a continuar. Aquí dice racismo. Jordan Ajo, fotógrafo de la liga, describió el partido de ayer como el peor partido de su vida a nivel humano. Más de 100 aficionados del Atleti, entre ellos niños pequeños, cantaron cánticos racistas al jugador brasileño. El árbitro tampoco lo puso en el acta, que me parece otro de los errores del árbitro de ayer, que no haya colocado esto. Y bueno, si lo dijo Jordan y lo escuchó Jordan, probablemente el árbitro también lo haya escuchado. Dice: esta noche he vivido el peor partido de mi vida, no a nivel futbolístico, sino a nivel humano. Cientos de aficionados del Atlético de Madrid cantando mono a Vinicius Junior y haciendo gritos de mono acompañados de insultos racistas repugnantes, tanto por parte de adultos como por parte de niños pequeños. Nunca en mi vida me había sentido tan mal, el ambiente era tan pesado, todavía estoy atónito de haber vivido esto. El racismo es un flagelo que debe ser castigado severamente, no tiene lugar en ninguna parte. Estamos contigo siempre, Vini Junior, fuck racismo. ¿Qué quieren que les diga, muchachos? Es de locos, es de locos. Lo que se vivió ayer es una cosa de lo más asqueroso que se ha visto seguramente. Y ojo a esto, porque esto ya lo vimos el día de ayer y yo juraba que, lo vimos en mi otro canal, juraba que era un aficionado del Real Madrid, pero no, un mismo aficionado del Atlético de Madrid, como publica aquí Relevo, se encaró con otros aficionados del Atlético de Madrid por los gritos racistas que se estaban presentando en el Metropolitano. Es que es sencillamente asqueroso. Seguimos. Encapuchados y armas. Según el Chiringuito, uno de los aficionados que intentaron agredir a Courtois llevaba una navaja. Y bueno, aquí vamos a colocar la imagen, que me pareció de las cosas más graves que he visto, porque si lanzaron un mechero, imagínense que hubiera lanzado esto y le hubiera caído a Courtois, lo que estaríamos hablando hoy. Bueno, efectivamente no sucedió, afortunadamente, y no quiero ni pensar lo que hubiera pasado si esto hubiera dado en el blanco, si lo hubieran lanzado. O sea, es que es increíble. Pero la pregunta que me sale es: ¿cómo un estadio donde supuestamente existe una seguridad para que los futbolistas se sientan tranquilos, cómo es capaz de entrar una persona con este tipo de cosas al estadio? Me parece increíble. Seguimos avanzando porque bueno, ya queda realmente poco, pero es que es gravísimo. El Atlético cómplice, Jupol, acusa al Atlético de Madrid de no dejar intervenir a la policía y permitir la presencia de los ultras encapuchados en el estadio. Y bueno, se puede verificar allí la imagen de Coque negociando con estos sinvergüenzas mientras le lanzaban objetos a él y al Cholo Simeone por pedirles que se calmaran. Aberrante. El arbitraje hasta la suspensión momentánea del partido estaba siendo perfecto, pero después de eso el árbitro no pita este penalti claro sobre Vinicius. Por miedo a los violentos, posiblemente yo tampoco sería capaz. A ver, muchachos, aquí yo creo que estas cosas nos hacen daño. A mí no me parece realmente que esto pueda ser un penalti. La verdad no voy a entrar en eso. Me parece que es un empujón ahí, pero tampoco es que le haya dislocado el hombro tampoco. O sea, me parece que es justito. No sé, no lo veo tan claro el penalti. No sé ustedes qué opinan, pero bueno, ahí, hasta ahí vamos bien. Lo siguiente también es esto. Dice que el gol del Atlético de Madrid vino después de una falta clarísima de Hendrik, y a mí la verdad es que no sé si la cámara no me ayuda, pero tampoco me parece que esto sea algo para llevarse las manos a la cabeza. Ahí se pueden percatar de que bueno, hay un forcejeo y el jugador del Atlético de Madrid termina empujando a Hendrik. Tampoco me parece algo, wow, qué robo. Además creo que
teniendo el Real Madrid el partido tan controlado como lo tenía, y que haya llegado Ancelotti y haya hecho lo que hizo, yo creo que ya nos da una idea de más o menos por dónde pueden ir los tiros y hasta dónde deberíamos señalar, porque creo que lo del árbitro ayer estuvo perfecto. Si el árbitro hubiera puesto en el acta al menos dos cosas de lo que ocurrió, el partido se debería haber reanudado en la puerta cerrada, pero solo apuntó el lanzamiento de objetos. Esto pues ya lo sabemos. Y para terminar la noche de la vergüenza, los jugadores del Atleti fueron a celebrar el empate con ultras del Frente Atlético. Y bueno, se puede ver esta penosa imagen que estamos viendo en pantalla, donde efectivamente fueron a rendirle homenaje a los jugadores del Atlético de Madrid a estos ultras que intentaron agredir, que agredieron a una mujer, que metieron un arma al estadio y toda la cosa. Es un hilo sencillamente bien completo y que demuestra una vez más la degradación absoluta de esta institución que ha dejado muchos años de asquerosidad, y que evidentemente si han podido otros clubes hacerlo, que es el tema de eliminar a los radicales, el Atlético de Madrid sencillamente no quiere hacerlo porque se siente incómodo con ellos. Y la prueba madre de todo esto, mis queridos estimados, es ver esta última imagen donde vemos a los jugadores rindiendo pleitesía a esta gente, o Simeone defendiéndoles o Coque defendiéndoles. Pero bueno, no me quiero enredar mucho más, solo espero que hayan disfrutado de este video y que el mundo se entere de los rastreros que pueden llegar a ser estos tipejos. Déjame tu opinión en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao.